un actor y productor asturiano que ye yo amigo de Collaciu de esta casa que ye el actor llangreanu David Blanca, que ya lo tenemos por ahí. David, ¿cómo estás? Muy bones. Muy buenos a todos. Un saludo para toda la gente que está por ahí en el chat y con muchas ganas de estar aquí contigo, Samu, como siempre. Bueno, David, facía cuanta ya tuviste de alguna ocasión, inclusive presencial, Sí, cuando estaba en la casa de radios en sí, Vimenes, sí, bueno, sí. y de alguna manera eso, seguimos un poco la pista y damos las gracias que guardaras este cachín para estos directos de Alderiques, camudaron muchas cosas porque ahora llevamos ya 4 años en Twitch, estas nuevas plataformas que son pero importantes, tenemos muchas ganas de charlar contigo porque de las últimas noticias que teníamos ya que estabas en Euskadi, pero ahora Mm. parece que estás en Madrid, ¿no? Camudaste un poco la vida en estos años, camudó un poquitín para ti, ¿no? Sí, la verdad que la vida cambió bastante, la verdad. Porque claro, en aquel momento, de hecho, la última vez que tuve con vosotros aquí en el programa fue pues, estaba yo todavía viviendo en Bilbao Sí, y ahora nada, ahora torné para Madrid y estoy viviendo en Alcalá de Henares, sí, en la ciudad cervantina. claro. Y nada, pues bueno, mi vida personal cambió mucho porque caséme, Bueno, bien. pues, o sea, que mucha gente dice, bueno, casaste y tal, la cagaste, no sé qué, pero bueno, contento en ese aspecto, la Sí, verdad que muy, muy feliz y bueno, pues sí, y era verdad que para mí ya era un proceso natural volver otra vez para acá, ¿no? Para Madrid. Así que nada, contento, feliz en ese aspecto, con el trabajo, con la vida personal sí. y muy contento, la verdad. Y sobre todo de volver a estar otra vez por aquí, porque bueno, siempre que podemos o que se nos da la agenda, tenemos ahí un huequín, presta estar aquí en Alderiques contigo y con todo el equipo bueno, pues un canal maravilloso y espero que, bueno, que siga por muchos años. Sí, ahí seguimos. Pues eso, decías lo de Madrid porque, bueno, evidentemente el estar en la capital del Estado a nivel de un actor, bueno, tú ya eres actor, productor, estás un poco en el mundo del cine, el teatro, la televisión, y es pero importante porque Madrid, eso, todo lo que implica, ¿no? El estar ahí en Madrid, es decir, no es lo mismo que estar en otro lugar, ¿no? Ábrense mucho las posibilidades, ¿no? Sí, sí, abrázate mucho más porque, a ver, como yo digo siempre, ¿no? A ver, al final, pues yo soy asturiano, pero no soy vasco. O sea, quiero Claro, decir, hice cosas en Euskadi, hice proyectos en euskera, estudié euskera, todas esas cosas fíceles, pero al final, en el fondo, y es asturiano, y es vasco. Entonces, aunque seamos del norte, pues al final tenemos nuestras diferencias, ¿no? También. Y es verdad que en Madrid, pues bueno, como más abierto en ese sentido, los perfiles son mucho más mayores, hay mucha más gente, mucho más volumen de todo, entonces claro, pues al final, para una profesión como esta de actor, pues y el lógico que al final acabes acomodando pues eso, para venirte para Madrid, para claro, una ciudad un poquillín más grande, eso ya es totalmente normal. claro. Y hay que igual agarren la maleta y marchen para Londres o marchen para París o marchen ya para ciudades, oye, si dominen más o menos el idioma bien y tienen un nivel alto, pues claro, ya agarren la maleta y marchen para allá y a Claro. probar la aventura foránea, ¿no? Entonces, bueno, pues y realmente pues un poco al final en mi caso pues era algo natural, ¿no? Como decía un poquillo en antes, ¿no? Volver al sitio donde realmente yo puedo Sí, o tengo más más posibilidades capacidad, y desarrollarte como como profesional. profesional. Porque aparte eso, eso, tienes una trayectoria en teatro, cine, como decíamos, pero en proyectos recientes, por ejemplo, vimoste en papeles en películas muy célebres como Asuntos Internos, en Soy Nevenka, en Mm, Maixabel, quiero decirte, tenías sí. hay papeles, bueno, que estás presente, digamos, en esa rueda, que además la profesión de actor non lle, o sea, lle una presión per difícil, non? El garrar un hueco, ¿no? Para estar en esos Sí, proyectos, ¿no? yo me complicada, sí, una profesión muy complicada porque, mira, Samu, hay muchísimos factores que podía decirte que tú como profesional, como actor, no controles.
quiero decirte, o sea, tú igual puedes ser el mejor actor del mundo, puedes ser el actor que tiene mayores capacidades, más versátil, con mejor voz, mejor dicción, mejor capacidad corporal, pero realmente al final hay decisiones y yo eso dime mucho cuenta, tío, cuando tuve ya currando como productor. Sí, La cantidad de decisiones y de filtros que el actor no controla ni tiene ni idea y que al final pues te faen que igual te caes de un curro por decisiones que no, nada tienen que ver con tu capacidad claro. de trabajo. O sea, tiene que ver con otras cosas totalmente, yo qué sé, pues por ejemplo, porque igual recibiste el sofitu de una comunidad autónoma y de repente está dieron unos perres, Sí, necesitas que la gente te empadrone en ese sitio y tú no te has empadronado y ya no sirves, o sea, cosas que no tienen nada que ver con, con estas digamos, capacidades, claro. con tus capacidades. Claro. Por ejemplo, por decisiones, yo qué sé, pues que al productor no le caes en gracia o gustas a todo el mundo menos al que manda. Entonces ya está. Y, o sea, así nada de sencillo, Ya ¿no? está. Y te hace como eso, sí, 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 sí. no hay que Sí, sí, complicarse, no hai que complicarse mucho. Queremos eso, dateles gracias, David, que guardares este sí, espacio, este martes, para falar con nós. Teníamos muchas ganas sí, de actualizar lo que lle la tu sí, nueva vida y eso, que estás ahí sí. en Madrid. Pero sí queríamos, para presentar un poco a la xente, vamos ver imágenes de algunas Sí, producciones, de algunas cosas que fais, porque como decimos, eso, y es actor y productor, no mm, solo a nivel de, bueno, esto que comentaba yo de películas que son más célebres, pero bueno, a nivel de teatro, sí, de cine, de televisión, también pudimos verte mm, en producciones muy, muy conocidas. Pero, mm, ¿cómo, retornando, que nos presta mucho, ¿no? Para hablar un poco de los orígenes y la tu sí, formación, mm, en Llangreu, que es donde es, ¿cómo mm, entama todo, cómo entames en este mundo de la interpretación? mm. Esos primeros pasos en Asturias, ¿por qué son? ¿Qué es lo que te atrae de este mundo?